Siguiendo con el tema del crack del 29, James Foreman nos da luces sobre cómo era el funcionamiento del patrón oro, qué implicaciones tenía, qué era el patrón plata, en Historia Económica Mundial, Relaciones Económicas Internacionales desde 1850, capítulo 9, 10 y 11, ya que solamente vamos a tratar cuando el autor habla sobre el crack del 29 o por lo menos lo que pasó antes de ello. Entonces, capítulo 9, el apogeo del patrón oro internacional 1875-1914. La oferta monetaria con base metálica permitía unos precios iguales en todo el mundo. La oferta monetaria de todos los países juntos tenía influencia en los precios. Los precios van de acuerdo a la oferta monetaria, a menos que haya grandes cambios en la producción o en los tipos de interés. La cantidad de metal condiciona el dinero que circula a menos que cambie la relación entre la base monetaria efectiva y las reservas bancarias y la oferta monetaria. El resultado de la división entre depósitos y reservas según el sistema bancario o el resultado de la división entre depósitos y efectivo según preferencia del público. En India había patrón plata. Cuando ésta bajaba de precio en relación al oro, los precios subían. El descubrimiento de oro en 1886 permitió el crecimiento de la oferta monetaria y con ello los precios comenzaron a subir. Paradoja de Gibson. Cuando una expansión monetaria presiona al alza sobre los precios al incrementar el gasto en bienes, también debe elevar la oferta de fondos prestables y por lo tanto presionar a la baja sobre los tipos de interés. Durante el último cuarto de siglo bajaron los precios y los tipos de interés. Esto se soluciona teniendo en cuenta que al prestamista le interesa el valor de ese dinero cuando se lo devuelven respecto a los precios, por lo que si se espera que bajen, pueden bajar los tipos de interés. Bajo patrón oro pueden haber ciclos. Si los precios bajan, el poder adquisitivo y por tanto la inversión en la extracción de oro aumenta. Esto hace que el precio del oro baje, los precios suban y la rentabilidad por su extracción disminuya. Una parte del mundo usaba patrón plata. Entre 1873 y el 94, sus monedas se devaluaron. Esto pudo haber aumentado sus exportaciones que serían pagadas en plata, lo cual aumentaría la oferta monetaria y por tanto subirían los precios internos y con ello la ventaja llegaba a su fin. La India tenía su deuda en oro, por lo que la devaluación de la plata generó problemas. La depreciación, sin embargo, en los casos de China no llegó a afectar su ventaja para exportar, al igual que India. Bajo el patrón oro, el tipo de cambio está determinado por el contenido de oro que tenga la moneda. Una perturbación en la demanda o en la oferta del país o de un externo afectaba el poder de compra de la misma. Una crisis generaba la caída de capital de un país, lo que elevaba los tipos de interés que disminuyen los préstamos, el gasto y las rentas, lo que a su vez disminuye las importaciones, disminuyendo la presión sobre la balanza de pagos. La adopción del patrón oro puede generar problemas de liquidez. Para resolver esto, se usa una moneda de reserva. Para pagar internacionalmente se usaba la libra esterlina, el franco francés o el marco alemán. Gran Bretaña y Alemania tenían menos reservas de oro que unidades de papel. El papel dominante de Gran Bretaña daba confianza en su moneda, le permitía usar menos para importar sus productos. Su competitividad fue bajando y con ello la confianza en la moneda bajó. A esto hay que sumarle la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de Estados Unidos. La política monetaria buscaba la convertibilidad de la moneda. Las reglas decían que en caso de bajar las reservas de oro, se suben los tipos y cuando aumentan, se bajan. En la realidad, los bancos centrales buscaban mantener las reservas y evitar que las perturbaciones del exterior afectaran la economía local. Estados Unidos no tenía banco central, lo que hacía que sus crisis bancarias fueran peores. En caso de una, la demanda de oro tendría que satisfacer otro país. Una teoría sencilla sobre la balanza de pagos dice que el banco expande o contrae la oferta monetaria de tal modo que no repercuta sobre la balanza de pagos y con ello se drenan o inyectan de oro las reservas. Este modelo tiene sus limitaciones porque supone que solo hay un activo, además del dinero. Estar en el patrón oro tuvo sus beneficios.
El caso ruso entre 1885 y el 97 permitió un aumento de capital extranjero, que a su vez el crecimiento de la producción nacional, tener en cuenta que una buena parte de los préstamos que dicho gobierno hizo fueron destinadas a comprar oro, por lo que no puede destinarse a inversiones productivas. Capítulo 10. El comercio internacional en el crepúsculo del capitalismo liberal. La Primera Guerra Mundial para algunos hizo que una época dorada quedara atrás y con ello había que volver a ese punto. Otros pensaban que la transformación ya estaba en camino antes de la guerra. Para Lenin, la lucha capitalista por monopolios con el fin de evitar el descenso en la tasa de beneficios provocó la guerra. Invadir Bélgica iría en pro de esto. Lo que postuló Lenin fue de hecho todo lo contrario. De hecho, la política comercial nacional empleada para apoyar los objetivos de la seguridad nacional era más eficaz para crear un clima antagónico favorable a la guerra. Europa tenía un papel clave en la economía. El conflicto rompió esto, debido a que sus monedas dejaron de ser confiables, los bloqueos y ataques marítimos afectaron el comercio. La inversión bajó puesto que Gran Bretaña y Francia tuvieron que destinar esos recursos al conflicto y además se fomentó la agricultura local en lugar de importar. La guerra dejó unos 13.500.000 muertos, lo que fue incluso peor que el dinero que se perdió. Hay que sumarle que la gripe de 1918 mató a otros 20 millones de personas y además la revolución bolchevique cambió el panorama político-económico de las siguientes décadas. La caída de los imperios ruso y turco en cuanto a relaciones internacionales fueron superadas en importancia por el Tratado de Versalles, pues con este cometieron un error. Dividieron naciones sin tener en cuenta su unidad económica. Austria se había desarrollado para ser el centro del imperio, así que sus hilanderías y talleres quedaron, pero las tejedurías quedaron en Checoslovaquia. Alsacia y Lorena fueron arrebatadas a Alemania y además perdió población, producción de hierro, carbón, territorio cultivable. De haber creado un orden económico internacional, las nuevas fronteras no habían sido problema. Hay un planteamiento que dice que el nacionalismo económico, la creencia en que el sector privado se iba a recuperar y las fuerzas económicas no permitieron la recuperación. No todo fue por política comercial. El mundo se fue independizando de la manufactura europea. Estados Unidos, salvo algún producto tropical, era independiente. Los productos agrícolas no subieron mucho, pues hubo varios avances. El caucho reemplazó al cuero. Metales ligeros estaban desplazando a la madera. Los derivados del petróleo. Fármacos producidos con químicos sintetizados. Se ha dicho que los aranceles estadounidenses jugaron un papel, pero en realidad el desarrollo de este país hizo que no hubiera necesidad de importar. Reducir el superávit beneficiaba a Europa, pues Estados Unidos acumuló derechos a corto plazo que en caso de que variaran los tipos de interés serían retirados. En la década de 1920 hubo avances en la electricidad que redujeron la necesidad de carbón para producir energía. Los avances en el motor se vieron en camiones, autobuses y automóviles. La dieta, la educación y los seguros cambiaron. En general, los 20 fueron de prosperidad, teniendo en cuenta casos en los que hubo dificultades como la guerra civil en Rusia, la guerra entre Grecia y Turquía o la guerra civil irlandesa. Los 30, por el contrario, fueron de depresión en general. Japón es una excepción. Su crecimiento fue bueno en el periodo entre guerras y su economía se abrió más y más. La exportación de productos primarios creció. Sin embargo, el sector agrícola tuvo algunos problemas, pues los países industrializados buscaron reducir sus importaciones de estos productos. También hay que tener en cuenta el desarrollo técnico. Decenas de miles de tractores se vendieron en la década del 20. Avances como este aumentaron la productividad y por tanto la oferta. Aunque se ha argumentado que las medidas de libre comercio que adoptó Reino Unido sobre sus colonias afectaron su desarrollo, economías libres de esto, como Chile o Cuba, no mostraron desarrollos muy diferentes. Entre 1914 y 1929, Japón multiplicó su producción de seda. En 1932, su precio de exportación, afectando a los campesinos japoneses, el arroz también bajó con idénticos resultados. La Conferencia de San Remo de 1920 permitió el control del petróleo de Oriente Medio. Estados Unidos tenía preocupación por esta materia, pero en 1922 le permitieron participar en los yacimientos de Mesopotamia. Ese mismo año se descubrió un yacimiento enorme en Venezuela que lo llevó a ser el segundo mayor productor para 1928.
En 1922 también se descubrieron reservas en Estados Unidos. Las compañías petroleras llegaron a un acuerdo sobre los precios para evitar una guerra de precios. El acuerdo de Achnacarry de 1928 es la materialización de ello. Los avances técnicos aumentaron la producción de azúcar, trigo y café. El plan Stevenson buscó controlar el precio del caucho restringiendo su producción. También se intentó controlar el precio del café, el cobre, el trigo y en los 30 el estaño. La producción, al ser controlada, evitó expectativas reales sobre los precios futuros. General Motors y Ford desarrollaron una ventaja antes de salir del país. Los aranceles y el tamaño y demanda de vehículos permitieron montar fábricas afuera en lugar de exportar. General Motors buscó comprar compañías nacionales y en 1927 el 85% de los camiones y tractores de la URSS eran de Ford. Entre 1929 y 31 los precios agrícolas bajaron alrededor de la mitad. Durante la Gran Depresión hubo arancel y a partir de allí represalias y prohibiciones entre estados que disminuyeron el comercio. En 1931 los británicos aprobaron aranceles del 10% en general. Luego hubo algunas modificaciones que dejaron algunos en 20 o 10%, otros exentos y otros al mismo nivel de los años 20. Para 1935 el comercio a nivel mundial había caído un 30%. En el 30 se intentó llegar a un acuerdo en la Conferencia Económica de Ginebra, pero no dio frutos. El libre comercio se acabó y lo sustituyó un control de divisas y los acuerdos multilaterales. También hubo trueque como en el caso de Hungría y República Checa, huevos y cerdos por carbón. Gran Bretaña, Francia y Holanda ya venían incrementando las relaciones comerciales y en la década del 30 continuaron con ello. El capítulo 11. La desintegración del patrón oro. La depresión que comenzó en 1929 fue la más grave que ha sufrido el mundo hasta hoy. Aunque los exportadores de productos primarios caminaban hacia una recesión, su gravedad dependió del colapso económico de Estados Unidos. Durante la guerra de 1914 hubo una fachada para mantener el patrón oro, pero en realidad Rusia aumentó su oferta monetaria. Reino Unido no tuvo los mismos problemas, pero los precios subieron igual. Japón fue influenciado por las economías industriales y con ello la inflación llegó. El tipo de cambio alemán sufrió y luego de la guerra la moneda francesa estuvo bien por la expectativa de los pagos alemanes, pero en 1922 la realidad demostró que esto no iba a ser posible y su moneda sufrió. La Conferencia de Bruselas de 1920, en Génova en 1922 y la Conferencia Económica Imperial del 23 buscaron el restablecimiento del patrón oro. El tipo de cambio fluctuante y la especulación sobrevaloraron la libra. Lo contrario ocurrió con el franco y el marco. La libra estuvo sobrevalorada antes del conflicto y con la idea de que la libra volvería al patrón oro, se sobrevaloró en 1924. En 1925 la libra esterlina se fijó al tipo de cambio anterior a la guerra. Esta reconstrucción del patrón oro no duró mucho, agravó la depresión que vino y no trajo la prosperidad esperada. El conflicto permitió a Estados Unidos tomar un lugar más importante. Londres como centro financiero ya no tuvo tanta ventaja respecto a Nueva York o París. Sin embargo, ninguno de estos dos tenía la experiencia para gestionar las finanzas internacionales. La redistribución de la deuda limitó al patrón oro. La deuda era en mayor medida con Estados Unidos y Gran Bretaña, siendo Francia el país más endeudado. Con relación al oro, los precios en Reino Unido subieron entre 1914 y 1928. Los franceses, indios y australianos subieron más. Respecto a Estados Unidos, los precios en Noruega y Dinamarca subieron todavía más. En 1929 los precios fueron más rígidos. Las medidas proteccionistas hicieron que bajaran. Los productos controlados por carteles bajaron menos que los que no pertenecían a ellos. Los bancos centrales no siguieron las reglas del patrón oro. Estos no se aseguraron de que la variación en las reservas de oro fuera acompañada de una variación en el crédito. El oro y los activos internacionales sirvieron para amortiguar las perturbaciones, pero sus efectos iban siendo menores. Para la Sociedad de Naciones, la política monetaria era insuficiente para contrarrestar los efectos del descenso de las exportaciones entre 1929 y el 32.
Los bancos centrales no seguían las reglas del patrón oro antes, por lo que esto no sirve para explicar su fracaso. La política monetaria de Estados Unidos no fue buena y sus errores se transmitieron. Los tipos altos atrajeron oro, por lo que otros países también tuvieron que subirlos. El auge de la bolsa quitó capital, justo cuando los productores de materias primas comenzaban una recesión y necesitaban tener bien su balanza de pagos. Entre 1924 y 1927, para evitar una recesión, los tipos fueron bajos en Estados Unidos, lo que permitió la salida de capital hacia la libra. En 1928 Estados Unidos tenía el 37.8% de las reservas de oro monetario, el bloque del oro 20.8%. Además, la producción de oro había bajado en la última década, por lo que hubo un temor de que no hubiera oro suficiente. En 1930 se convirtió en real. Las reservas de oro de divisas son necesarias para suplir el déficit temporal de la balanza de pagos. Había una gran parte de las reservas de oro comprometida en respaldar billetes y depósitos, por lo que no podía usarse para pagos internacionales, cada vez más necesarios. Los precios agrícolas cayeron y con ello las divisas disponibles para el pago de la deuda externa. El corte de capital estadounidense de 1928 agravó la problemática en la balanza de pagos. Los ingresos por exportaciones sudamericanas disminuyeron en 73.800.000 dólares. Los déficits estaban financiándose reduciendo las reservas de oro y de divisas en un intento de amortiguar el efecto de la depresión americana. Las reservas de muchos países eran insuficientes para llevar a cabo esta tarea. Las reservas de oro se trasladaron principalmente a Estados Unidos y Francia. Las reservas de Estados Unidos aumentaron en 845 millones de dólares hasta junio del 31, pero Francia adquirió 1.000 millones de dólares, cifra equivalente a la producción de oro de todo el mundo. Reino Unido se vio muy afectado puesto que sus exportaciones e inversiones iban en gran parte a países exportadores de bienes primarios. Reino Unido abandonó el patrón oro. Para fines de 1932 muchos países habían perdido grandes cantidades de oro. El bloque del oro se vio por el contrario beneficiado en ese sentido. La caída de la libra impulsó su economía al hacer sus productos más competitivos a comparación de las monedas ligadas al oro. Luego se pensó que lo mismo ocurriría con el dólar, lo que hizo que perdiera mucho oro. En enero de 1931, Bolivia suspendió el pago de la deuda. La Reserva Federal estadounidense subió tipos de interés y la deflación hizo disminuir la producción y la contracción no se contrarrestó hasta tiempo después. Kindlever planteó que Estados Unidos debió liderar la economía internacional, pero no lo hizo. La economía norteamericana era autosuficiente y Roosevelt se preocupó en resolver el problema de su país, no el internacional. Solo una ideología anticapitalista hizo que tomara el liderazgo, la URS. Este es el análisis que el autor hace sobre el CAC del 29. Hasta el próximo.